Muy bien. Estoy grabando acá la sesión, ya grabando la sesión. Entonces un pantallazo también aquí. Bueno. Profe, ¿qué significa ese? Ah, ya. Profe, ¿es el pensamiento de Hitler? ¿Cuál es el pensamiento de Hitler? No entendí la pregunta, Esteban. Y puedes activar el micrófono si quieres preguntar. Que quiera hablar puede activar su micrófono o se lo activo. Así como hizo ahorita, vale. Ah, Hitler llegó al poder en 1932. 1932 llega al poder porque lo eligieron canciller. ¿Listo? Entonces el fascismo eh, es un, es un sistema político y económico que pone al Estado o le da al Estado todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, queda solo en manos de un partido y de una persona. Eso se llama totalitarismo. Aparte son militaristas, piensan que el Estado debe estar controlado por los militares y la fuerza militar es importantísima para el fascismo. Tercero, bloquean cualquier oportunidad de derechos. Los derechos deben estar sometidos a la intención y voluntad del Estado y a la necesidad y la, digámoslo así, lo que necesite el gobierno. Y cuarto, son racistas, xenofóbicos, piensan que hay razas superiores a las otras, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que constituye una política además militarista, las malas, de uniformidad, donde todos tienen que ser iguales a las malas. De hecho, nuestros colegios vienen de esa corriente medio fascista, por eso los colegios en Colombia usan uniforme, porque todos tienen que estar iguales, como en el ejército. ¿Sí? Profe, la subida del dólar y la caída de la bolsa de valores actual es algo parecido a lo que está pasando actualmente. Pues la subida del dólar actual sí es algo parecido a lo que está pasando actualmente. Supongo que lo que me estás preguntando es que si es algo parecido a lo que pasó en la crisis del 29. No, todavía no, todavía no. La crisis del 29 fue muchísimo peor, eso quedó todo el mundo en quiebra. Con todo el coronavirus, la economía sí va mal, sí estamos perdiendo billetes, sí el dólar está subiendo, sí las bolsas están cayendo, pero aún no llegamos al límite del crisis de... No, todavía no llegamos. ¿Podemos llegar? Pues depende de cuánto dure esto del coronavirus. Vamos a ver. Y esto del petróleo. O sea, dice Esteban Forero, o sea, era totalitarista y ¿qué más? Bien, gracias. No mentiras. Esteban era totalitarista y además racista y además xenofóbico y además militarista y además proteccionista. La economía de los fascistas era protegida, no permitían que ningún otro producto llegara del exterior. Ellos no creían en la economía externa, en el libre mercado, y controlaban todos los ámbitos de la sociedad, todo, controlaban a la gente por completo. ¿Sí? La gente tenía que servir a su Estado, punto. El Estado es lo máximo para ellos. Ah, ya no. Ah, bueno. ¿Cuáles eran las obligaciones de Hitler como canciller? Bueno, él básicamente gobernaba. Los cancilleres no solamente eran como en Colombia que tienen las relaciones exteriores e internacionales en sus manos, sino en el caso de Hitler también tenía gran capacidad y poder administrativo. Recuerden que Alemania era un reino, seguía siendo un reino, seguía teniendo rey, no me acuerdo en ese momento que se llama el rey, pero finalmente él va a tumbar todo eso y va a quedar como Führer. Y Führer es un nuevo cargo, o sea, ya no va a ser canciller, después él va a autonombrarse Führer. Führer significa algo así como el caudillo, como el líder, como el líder supremo, ¿sí? Una cosa así, es lo que significa en alemán. Entonces, él va a hacer eso, Führer. ¿Por qué Italia cambió la alianza en la Segunda Guerra Mundial? Dice Sergio. Bueno, Sergio, pues porque no le convenía. Vio que la cosa se iba tornando todo alrededor de ellos, que la fuerza militar de ellos era muy inferior, que la capacidad económica y de aguante en una guerra no iba a soportarla, y se dio cuenta que el otro bando tenía más posibilidad de ganar la guerra que ellos. Dijeron, no, esto nosotros no lo ganamos, hombre. Nos toca buscar
nuestro acomodo. Y los presionaron económicamente, los presionaron militarmente y finalmente le dan la espalda a Alemania. Pero en la segunda, cuando ya comenzamos a analizar Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta cómo Italia, después de haberle dado la espalda a Alemania, comienza a apoyar nuevamente a Alemania. Y esta vez se va a quedar con ellos hasta el final. Bien, ¿alguna otra pregunta de sociales, muchachos? Hablen ahora, por favor. Pueden activar sus micrófonos si quieren. Esto es también para charlar. Dice Jair, profe, Hitler llegó al poder por votación, pero Hitler, ¿quién era? ¿Un político, un militar, un civil normal? Bueno, él era político y era militar también. De hecho, él participó en la Primera Guerra Mundial. Él fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Luego, bueno, cuando Hitler nació en Austria, él realmente quería ser pintor. Quería ser pintor, pero Hitler era muy malo pintando. Y en la Academia de Artes de Austria, de Viena, le cerraron la puerta en la cara. Y el tipo comienza a dedicarse a estudiar política, a dedicarse a la política, a meterse en las cosas del Estado, y se vuelve un político, después de haber participado en la Primera Guerra Mundial como soldado. Pero él nunca alcanzó un alto rango en lo militar, nunca. O sea, él no fue general, ni comandante, ni nada de eso. ¿No? Ya después como político, pues obviamente cuando fue canciller y después se proclamó Führer, pues fue el líder supremo de las fuerzas militares, pero él no hizo carrera militar. Japón con Sergio, dice, ¿Japón con quién estuvo aliado en la Segunda Guerra? En la Segunda Guerra Mundial, Japón fue aliado de Alemania, de Italia, de Turquía o el Imperio Turco Otomano. Ellos eran los que estaban por el lado del triple eje. El triple eje, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial va a ser Berlín, Roma, Tokio. Ese es el triple eje, los tres super amigos que se unen como amiguitos para irse a la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía no estamos hablando de Segunda Guerra Mundial. Pregunta sobre nazismo, fascismo, crisis del 29, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, colonización de África. ¿Alguien más? Dice Isabela, ¿era importante la cultura para el fascismo? Bueno, depende de qué cultura. Porque si es la cultura aria, lo que por lo menos en el caso de los nazis decían arios, ¿sí? O sea, ellos, el mono azul, ¿sí? Típico alemán, el alemán, o el austríaco, pues sí, la cultura de ellos era importante. Además, para nada, no importaban. Ahora, la cultura también estaba sometida al Estado a la final. Todas las cosas culturales que eran importantes durante el fascismo es porque eran convenientes para el Estado fascista, para el Estado de Hitler o el Estado de Mussolini. De resto, si algo podía causar problemas para ellos, pues entonces no era importante. Pero Hitler muestra cierta importancia hacia lo cultural cuando se acerca tanto a la Iglesia Católica como al luteranismo, porque hay que ver cómo tanto protestantes como católicos apoyaron a Hitler cuando comenzó su cancillería y se hicieron amiguitos y él sabía que tenía que tener al pueblo en la mano y nada mejor para tener al pueblo en la mano que tener la religión en la mano. Dice Lizeth, yo no fui a la clase que hablaron de la crisis del 29, ¿de qué se trata? Bueno, te lo resumo muy grande, te toca leer lo que escribimos en clase y adelantarte porque es complicado dar toda la clase con cada detalle de lo que explicamos en el salón. La crisis del 29 fue una crisis económica mundial bursátil, ¿sí? Que hundió al mundo entero en una crisis de efectivo tremenda y que casi acaba con el capitalismo y el capitalismo tuvo que ser modificado para poder sobrevivir, ¿no? En una cosa que se llamó keynesianismo, que es el capitalismo social o el Estado social, es decir, un Estado que trabaja para conseguir capital privado, pero finalmente también para ayudar a la gente. Eso no existía antes. En la crisis del 29, todo el capitalismo donde cada cual responde por sí mismo y busca conseguir plata por sí mismo, pues quebró. Las empresas, los bancos, las fábricas quebraron, muchas personas se suicidaron y fue una crisis económica terrible, pero pues, toca leer bien en detalle todo lo que explicamos en clase. Dice, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el principal enemigo de Alemania? Bueno, los alemanes
italianos y japoneses, tenían como enemigos a los mismos de la vez pasada, a los ingleses, los franceses y los rusos, y después los norteamericanos. Pero al principio los rusos no, al principio eran solo ingleses y franceses, porque al principio Hitler va a hacer un pacto de no agresión con Stalin, que era el líder de la Unión Soviética, que había reemplazado a los antiguos Lenin y Trotsky. Entonces, hace un pacto de no agresión. Hitler le dice, bueno, hermano, yo no me voy a meter con ustedes, nos repartimos un pedazo de Polonia porque me voy a meter a Polonia. Y nos repartimos un pedazo de Finlandia. Finlandia es rusa, entonces eso es un pedazo de ustedes. ¿Sí? Y les hace ese pacto y Stalin deja que Hitler haga lo que quiere durante un tiempo, hasta que después Hitler viola ese pacto que habían hecho. Pero después analizaremos eso. Dice Sergio, ¿cuál era el futuro de Europa según Hitler? Bueno, el que conquista Europa, conquista el mundo. Y dentro del partido nazi, la idea de Hitler era conquistar Europa. O sea, la idea de Hitler era la misma idea de Pinky y Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Hitler? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. ¿Qué era lo que quería hacer? Pues conquistar el... Sí, suena ridículo, suena como a película de ciencia ficción, pero era cierto. Si Hitler lograba reconstruir lo que él llamaba el Tercer Reino, que era otro de los principios del fascismo alemán, del nazismo alemán, el Tercer Reino o Tercer Reich, ¿qué era? Hitler creía que el primer Reich, el primer reino grande, había sido el de Carlomagno. El segundo Reich había sido el de Bismarck. Y el tercer Reich sería el de Hitler. ¿Y qué intentaba con ese Reich? Conquistar Europa, unificarla, como en la época del Imperio Romano, unificar toda Europa en un solo reino. Y el que tenga control de Europa, pues tiene control del mundo, así de sencillo. Él tenía el pensamiento de Napoleón, sí, en muchas cosas. Es increíble el parecido que hay entre Napoleón y Hitler. Hay un video, incluso en YouTube, donde nombran 10, 15 casualidades entre Napoleón y Hitler. De hecho, ¿se acuerdan que el año pasado les dije que el error de Napoleón fue haberse metido con Rusia? ¿Cuál creen que fue el error de Hitler? El mismo. Haber violado el pacto de no agresión con Rusia y querer conquistar a Rusia. Exactamente el mismo error de Napoleón. Extraño, ¿no? Bien. ¿Cuál fue el papel de Churchill en la Segunda Guerra y qué hubiera pasado sin su intervención? Pues sin su intervención hubiera intervenido otro, porque Churchill era el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Y Winston Churchill, bueno, básicamente lo que hizo fue una alianza con los Estados Unidos, Francia y Rusia. Y tuvo una importante intervención política en el hecho de haber movilizado a todas las naciones amigas de estos países para que participaran en la guerra. Pero si no lo hubiera hecho Churchill, lo hubiera hecho otro. O sea, el que hubiera sido primer ministro de Inglaterra hubiera hecho básicamente lo mismo porque no tenían otra opción. Estos tipos se le vinieron con todo. Hitler, desde que fue nombrado canciller, lo que hizo fue reorganizar las fábricas y convertir lo que antes eran fábricas de ollas en fábricas de armas. Esclavizar a los judíos de a poco en un proceso que ya les explicaré, para que fueran básicamente esclavos que construyeran armas. O sea, el tipo organizó todo el sistema productivo alemán alrededor del armamentismo y constituyó un ejército supremamente poderoso. Así que no tenían otra opción estos tipos, Churchill y Roosevelt y toda la gente, de unirse y evitar el ataque de los alemanes. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hitler logró sacar a Alemania de la crisis? Bueno, Hitler metió a Alemania en una crisis peor. Digamos que no es que sacara a Alemania de la crisis mientras él estuvo en el poder, pero volcó la economía a una economía de guerra. La guerra también es una economía, también es una forma de ganar dinero. Así que él vuelca toda la economía a una economía de guerra y esa economía de guerra pues le va a dar trabajo a mucha gente y mientras la gente tenga trabajo pues tiene plata y si tiene plata pues come.
que es lo que más les interesaba. Entonces, toda la economía de guerra hizo que la gente tuviera trabajito y tuviera plática y tuviera comida, y por eso lo idolatraban como lo idolatraban. Para ellos el Führer era, mejor dicho, lo máximo, mejor dicho, ¿sí? Gústele a quien le gústele, el mejor presidente de la historia, Hitler. ¿Sí? Mira la cara con que te mira el profe. Eso, eso fue lo que hizo Hitler. Bueno. ¿Alguna otra Teacher, pregunta, señora? ¿en qué época fue lo de la crisis del 29? Pues en 1929 comenzó y se terminó, bueno, duró durante toda la década de los 30, hasta 1939-1940. ¿Ok? Más o menos 10 años duró esa crisis. No fue nada fácil. Por eso es que digo que no es comparable con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que hasta ahora estamos comenzando y que esperemos no lleguemos a una crisis como la del 29. ¿Esperamos? No creo que lleguemos, la verdad. Más o menos hasta el 39. Y dura hasta el 39 precisamente porque es en 1939 donde comienza la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los países se meten en una economía de guerra también, todos. Entonces termina con eso la crisis. ¿Qué fue el Tercer Reich o el Tercer Reino? Pues era un planteamiento ideológico de Hitler que quería unificar a Alemania bajo el mandato de él. Unificar a Alemania y Europa bajo el mandato de él. Y lo primero que hace es unificar a Alemania con Austria. Se mete a Austria. Pero en Austria no le oponen, no le ponen oposición porque él es austríaco. Allá lo reciben con bombos y platillos y como un amiguito y un héroe, ¿sí? En Austria. Entonces unifica ya Alemania con Austria. Y después es cuando se quiere meter a Polonia, y ahí es cuando hace un pacto con los rusos de no agresión y se mete a Polonia. Y en Polonia sí no lo reciben como amiguito, allá sí no querían que se metiera. Entonces, con la intervención de Hitler en Polonia, es que los demás países dicen, bueno, ya este man, ya una cosa es que se meta con Austria, que eran amigos de él, pero con Polonia no. Y ahí es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, realmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, pasemos a religión. ¿Tienen preguntas de religión? Preguntas de religión. Estamos viendo el catolicismo, el dogma católico, la doxia católica. Dogma. ¿Alguna pregunta de religión? Dice, ¿cuáles fueron las naciones más afectadas por la crisis del 29? Bueno, las más afectadas, pues Estados Unidos, en primer lugar, Estados Unidos. Y todos los amigos de Estados Unidos. Estados Unidos, Europa Occidental y Sudamérica. Son las zonas más afectadas, ¿no? Los menos afectados, los comunistas. Rusia, China, los países, Corea. Bueno, Corea no existía Corea. Sí. Bueno, sí existía Corea, pero ya miraremos por qué. Señora. Teacher, en lo del confucianismo, no entendí qué significaba Chun-Tzu o algo así. Bueno, niños, yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado vimos confucianismo, ¿se acuerdan? Y ustedes estuvieron otra vez en la misma clase que yo había dado el año pasado, porque esa clase era para octavo, no para noveno. Entonces, desafortunadamente, anoté mal, escribí ahí noveno y era octavo, no noveno. Entonces, más a ustedes les estoy trabajando es el asunto del catolicismo, ¿cierto? Estamos trabajando catolicismo y ese es nuestro tema. Yo les trabajé 2 o 3 clases sobre eso, sobre la doctrina católica, y lo que voy a preguntar en un examen muy cortito es alrededor del catolicismo. Bien, entonces cualquier pregunta que sea del catolicismo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Teacher, ¿en qué año fue pues lo de la separación de las iglesias católicas, apostólicas y pues eso? Bueno, hay 2 cismas, 2 grandes divisiones del cristianismo. La primera división es en 1054, cuando se divide la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. 1054.
y aparecen dos iglesias, Iglesia Católica Apostólica y Romana y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, dos. Luego va a haber otra división en Occidente. La Iglesia Romana se va a volver a dividir y se divide en el año 1517 con la Reforma Protestante de Martín Lutero y aparecen otras dos iglesias, Iglesia Católica Apostólica y Romana, y se le divide en unas iglesias que se van a llamar iglesias protestantes. ¿Sí? Entonces, ahí están las dos grandes divisiones. Hubo más, han habido más divisiones, pero no han sido muy grandes o significativas. Las dos grandes y significativas son la de 1054 y la de 1517. Esos son los dos grandes cismas que tuvo la iglesia cristiana, bueno, la iglesia católica más que la iglesia cristiana, porque el cristianismo digamos que es más universal. La iglesia católica. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora, callen para siempre. ¿No? Muchachos, entonces juiciosos, que estén bien, que les vaya bien, no les dejo tarea, estudien para el examen. Y bueno, no va a ser tan complicado, va a ser sencillo, pero lo mejor es que estudien. ¿Listo? Para estar bien preparados y ojalá les vaya bien. Muchas gracias, juiciosos, y dejo esto por aquí, guardado en el Zoom. Para el que lo quiera ver, o miro a ver si lo puedo subir en YouTube, no sé, algo hago. Estén bien juiciosos, chao. A ver si encuentro cómo cerrar esta cosa. Ah, ya.